dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel, ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor, los puntos, letra y risa, paréntesis, juntos, paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor, los puntos, letra y risa, paréntesis, juntos, paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Párrafo aparte, va la ciudad, y la palabra curiosidad, sílaba y verso, dicen que sí, la hoja en blanco es para ti, Muy buenas tardes. En Medellín vamos bien y la invitación para que siga siendo así es que sigamos cuidándonos. Por eso la invitación y la recomendación es que mantengamos nuestro tapabocas bien puesto, cubriendo nariz y boca, al igual que nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de nuestra franja de las charlas de la tarde y se siente la emoción de las organizaciones que nos convocan, la Red Nacional de Mujeres y Mujeres Confiar, pues en este momento seremos testigos de la proyección del documental Patricia Nieto, Escritura a Fuego Lento, una realización de Mujeres Confiar. Bienvenidos. Yo tengo un amigo que se llama Omar Rincón y él me dice, las charlas cuando vamos juntos, él se dice, no, esta, la del periodismo lento, él fue el que me hizo caer en cuenta del periodismo lento. Como todo es despacio. Estas son notas de las entrevistas y estas son 1000 versiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puede haber 7, 8, 9 versiones. Yo empecé a trabajar ese libro en el año 91 y se publicó finalmente en el 2008. O sea que es mucho tiempo de espera, pues de trabajo y de espera. Ella deja que eso se destile a través de ella y que su capacidad de interiorizar algo hace que ella sepa si eso va a salir ya o no va a salir ya. La riqueza de Patricia es el periodismo. Que tiene tiempo para rumiar, rerumiar, repensar, soñar y desatar toda esa fuerza interior en un poema que se llama una crónica, una noticia bien escrita, analítica, un reportaje maravilloso. Si Patricia llegó a eso, está en el Olimpo, ya que Zeus se encargue de ella.
Yo nací en Sonsón, que es un pueblo que queda en el oriente de Antioquia. A nosotros nos contaban que Sonsón era pues como una repetición, un sonsonete, un son, que venía de las matas de maíz, de las plantas de maíz con el viento. Nosotros crecimos en una calle que se llama la Carrera Novena y es pues toda mi niñez y bueno, mi adolescencia pasó allí. Nosotros íbamos por las tardes donde la abuela, pero salíamos de la casa de la abuela, bajábamos una pendiente y ahí doblábamos la esquina y ya seguía recto 2 o 3 cuadras hacia la casa de nosotros. Y al doblar ahí venía todo el viento del páramo. Es como el cruce de esas esquinas donde uno siente ese hielo que casi corta, que uno cree que lo está rayando. Pero en ese momento mi papá nos cargaba como en la ruana y entonces era como que ahí el mundo volvía a estar estable. Yo aprendí a leer con mi mamá en la casa. Cuando yo entré a primero ya sabía leer, porque mi mamá nos había enseñado a leer en la casa. Y era un método muy entretenido porque era el método de recortar las letras del periódico y armar las palabras en cuadernos. La primera clase fue ancho y delgado y se dibujaba una cosa ancha y una cosa delgada. Yo dibujé una falda ancha y una falda pitillo, o sea, una falda delgada, y ese cuaderno todavía existe. O sea, ese es una prueba material. Y ese día de escuela yo lo tengo muy claro, o sea, cuando mi mamá me llevó, me entregó a la profesora y esa primera actividad del ancho y el delgado. Una compañera muy querida, yo me acuerdo que yo era más grande que ella, bajita, pero muy especial, una niña pues muy carismática. Yo entré muy chiquita a la secundaria de 10 años, entonces yo era la más chiquita y había una diferencia muy grande, mientras que las demás tenían 13 y yo tenía 10, entonces era una diferencia que en ese momento era muy grande. Creo que acá estamos todos, no falta ninguno. En el 84, Gloria Patricia era una niña muy responsable, respetuosa, cumplidora del deber, una de mis mejores compañeras. Tuvimos unas clases de historia, un profesor de historia que fue muy importante porque él acababa de estudiar, yo no sé si en la Universidad Nacional o en cuál, y él llegó y lo que proponía en el curso era una historia muy distinta a la que regularmente se enseñaba. No, eso era una papeleta, completamente. Ese señor nos ponía, imagínate que en clases de sociales nos ponía a boxear, traía guantes y nos ponía a boxear en clases de sociales. Entonces no había historia de Colombia en el sentido de fechas y héroes y eso, sino que él yo creo que nos puso más en una cosa de América Latina, que para nosotros eso no era tan claro. Y yo creo que ese curso en especial fue muy importante para mí, porque imagínense uno de 10 o de 11 años y nosotros leímos Las venas abiertas de América Latina y estábamos leyendo Caperucita Roja, pues era como, eso fue un brinco muy fuerte y yo creo que eso fue muy revelador para nosotros. Creo que lo que generó fue un dolor muy grande, porque estaba hablando de una región y de una cantidad de personas como nosotros que estábamos ubicados en un lugar del mundo de una gran desigualdad y de una
gran injusticia. Entonces, esto lo digo con las palabras de hoy, pero yo creo que en esa época era una tristeza, pues era un estado de conmoción y de saber que lo que estaba escrito ahí no era ficción. Y yo creo que ahí fue donde yo empecé a pensar que era bueno escribir las historias de otros, o sea, las historias de otras personas. Esta fue la despedida del colegio. Y por acá está Patri. 1984, se graduó el 8 de diciembre del 84 y véala, aquí está. Nieto, Gloria Patricia. Para mi papá y para mi mamá era muy importante que nosotros saliéramos y que no permaneciéramos después del colegio. Yo sabía que quería ser periodista, lo sabía por ahí desde los 13 años, 12. No sabía que eso en ese momento se llamaba comunicación social. Y yo creo que fue por ahí a partir del tercer semestre que ya se iba como juntando los grupos. Y yo creo que nosotros logramos hacer lo que llamarían hoy una cohorte, un grupo muy compacto de personas que terminamos, pues que estudiamos juntos casi todo ese tiempo. Yo fui como la adoptada de ellos, claro, yo apenas estaba empezando la carrera, ellos ya iban con más de la mitad de la carrera, entonces de alguna manera yo siento que ellos eran ese grupo de estudiantes pilosos, juiciosos, aguerridos, de esos estudiantes que uno también cuando llega a la universidad admira. Me acogieron también en un proyecto en el que trabajamos muy bonito, de eso tenemos ejemplares de un periódico universitario que hicimos pues con este grupito de ellos que se llamó Utópicos. Me encontré, esto fue un periódico que nosotros hicimos cuando estudiábamos. Yo encontré los 3 únicos números que hicimos. Y desde ahí la admiración y la comprensión y empezar a entender que Patricia, como muchos otros del grupo, pero de manera muy especial Patri, también por ser mujer y por todo lo que empezamos a compartir juntas, fue como un regalo de la vida, en todo, porque además era un modelo de persona, de amiga, de profesional. Yo me acuerdo mucho de ella, me acuerdo mucho porque no hablaba, porque era en silencio y uno se da cuenta quién lo está escuchando. Una de las cualidades más grandes que le veo a Patricia como periodista es la escucha. Ella, ante todo, sabe escuchar. Entonces, en el área de periodismo de la universidad encontramos a Juan José Hoyos, que era un profesor, que era un reportero muy importante del tiempo. Juan José nos mostró la manera de conectar la literatura con el periodismo. Todos creemos que el periodismo se ocupa de la realidad y la literatura se ocupa de la ficción. No, en realidad la literatura se ocupa de la vida, lo mismo que el periodismo. Lo que pasa es que la abordan desde distintas formas y en la literatura hay más licencias, en cambio en el periodismo no. Pero él nos mostró que el periodismo, con toda su disciplina, su técnica, sus limitaciones, era un gran escenario para contar historias de la vida real. Y yo creo que él fue el gran hallazgo que yo tuve en esa carrera. Yo me fui a hacer la práctica al periódico El Mundo, que en ese momento era un periódico con mucha vitalidad. Porque el periódico El Mundo revolucionó un poquito todos los conceptos que había en términos periodísticos, tanto en los contenidos, como en el diseño, como en la fotografía. Yo en el Mundo llegué, como llegamos todos, a la sección urbana, a la sección que se llamaba Ciudad, y me tocaba apoyar a la persona de policía, porque siempre el novato llega a policía.
Yo a Patricia tuve la oportunidad, creo, de tenerla a ella como compañera o referenciarla en la Universidad de Antioquia y más adelante tenerla como compañera ya en el periódico El Mundo. Y obviamente llegaba una niña nueva al periodismo, eso causaba de alguna manera un asombro, porque normalmente en esa época había como cierto machismo en las salas de redacción. Entonces El Mundo yo creo que para mí fue el curso que no tuve en la universidad, que era conocer a Medellín, pero ahí sí de verdad, en unas facetas muy tenebrosas. Era el año 90, cuando yo llegué, finales del 90. Y a principios del año 91, en febrero, el cartel de Medellín detonó la bomba de la Macarena. Antes de la medianoche, mi ciudad sabía que la explosión de un carrobomba cargado con 200 kilos de dinamita había matado a 25 personas y herido a 180. El siguiente fue un amanecer de llanto, de sirenas. Yo no es que me vine del periódico a cubrir esa vaina, es que yo estaba en la Macarena cuando el bombazo, inmediatamente nos devolvimos y encontramos el horror que nos tocó básicamente fotografiar y presenciar, que por poco nos toca, porque 2-3 minutos antes y nos coge ahí prácticamente la onda explosiva de la Macarena. Recuerdo el testimonio de un indigente, un habitante de calle, que me contaba que él estaba al frente del lugar cuando sonó la bomba y él quedó aturdido. Y a mí de ese aturdimiento y de su desesperanza, y veía bajar pedazos de cuerpos, ese bombazo terrible. Ese fue uno de los muchos bombazos que le tocó vivir a Patricia en aquellos años terribles del periodismo. Todavía tengo en la memoria la imagen ceniza de las latas retorcidas, el humo oscuro saliendo de Renault 9 convertido en bomba, los rostros desencajados, las llamadas de auxilio, las trompetas en la hierba y al lado sus dueños, Bertulfo Rincón y Absalón Alzati, muertos. Y yo digo que ese fue mi bautizo de fuego. Yo tenía, ¿qué?, 21 años, sin entrenamiento alguno, una cantidad de periodistas como yo tirados a la calle a cubrir eso. Entonces yo fui allí a la Macarena al otro día, no el día de la bomba, sino al día siguiente, y me encontré una mano. Pues nos encontramos una mano. Luego me mandaron a la morgue, a lo que hoy decimos más elegantemente medicina legal, a hacer una lista, como un reporte de los cuerpos que estaban ahí, que no habían sido reclamados. Y llegó una persona, yo creo que era una mujer un poco mayor que yo, no mucho, y le preguntó por alguien, y el funcionario le dijo, bueno, es posible que esté aquí, y le mostró la foto. Entonces la persona dijo, yo creo que sí es. Entonces ella me miró y me dijo, usted me acompaña. Recuerdo que era de gancho, ella me tomó el brazo y entramos. La sombra en la que te perdiste, Lucho. El teléfono no se cansó de sonar y Martica de decir que su hermano no andaba por el barrio. Esa fue la música del domingo que se convirtió en un timbre de premonición. Otra vez al mediodía y de nuevo por la noche. Ustedes deberían buscar a Lucho porque es muy raro que no aparezca. Y lo que pasa es que a la novia ya la encontraron muerta. El olor de los químicos le saturó los pulmones y le revolvió las entrañas. El empleado de medicina legal no le mostró el camino porque ella parecía conocerlo a la perfección. Caminó menudito sobre las baldosas encharcadas, apoyada en el hombro de su prima. Ambas se desgarraron de terror. Ese fue el primer muerto que yo vi en mi vida. La prima era yo. Yo me fui al periódico y yo llegué muy triste, pues como muy descompuesta, y el jefe de redacción le dijo a un reportero,
un poco mayor, que hoy es editor en El Colombiano, que hablara conmigo. Entonces me llevó al centro de documentación y más o menos lo que me dijo fue algo muy simple, como esto es así, esta es el primero de muchos y usted está a tiempo porque usted está muy chiquita, usted está haciendo la práctica, lo toma o lo deja, y se fue y me dejó ahí. O sea, no hubo ninguna consolación ni un abracito, nada así duro. El periodismo se lleva adentro, o sea, en el alma. Y cuando el alma es parte del periodismo, eso no lo arrebata a nadie. Yo en El Mundo escribí muchísimo, yo creo que yo escribía 2 páginas al día. Y escribía el sábado y escribía el domingo. O sea, eso fue un tiempo de que eran crónicas cortas, pero escribir 2 páginas al día, yo creo que hoy yo no sería capaz de hacerlo, ¿cierto? Porque... Y de ahí me fui a una revista en el Poblado, o sea, en el otro lado, que se llamó la revista La Hoja de Medellín. Esto es en La Hoja, se publicaba una vez al mes, entonces uno escribía un artículo en el mes. Yo sabía que ella en la redacción del Mundo tenía un lugar destacado, pero yo creo que la afinidad que ella sintió hacia La Hoja es que ella vio un periodismo que se podía hacer a fuego lento. Entonces eso a ella le llamó mucho la atención, porque ese periodismo diario es un periodismo a destajo, donde escoger los temas o hacer las cosas más despacio es muy difícil. Entonces uno podría decir, El Mundo fue el trabajo callejero, La Hoja fue la escritura, fue venga, usted lo sabe hacer y usted se consigue las historias, pero hay que pulir esto, y esto hay que trabajarlo renglón por renglón, y hay que demorarse un mes haciendo 2 páginas, y no haciendo 2 páginas en un día. Y ella quiso hacer una cosa para la cual ella es muy, muy buena. Se iba a un pueblo que estaba en ese momento azotado por una epidemia de tristeza, una tristeza que incluso inducía como al suicidio. En 30 días, 9 personas se quitaron la vida en Guarne y 13 más fallaron en su intento. Cuando el sol rompió la neblina de Guarne, ya todo el pueblo sabía el cuento. El fiscal local abría el proceso número 1000 para investigar la muerte. Los hombres gastaban sus minutos en inútiles conversaciones para recordar los nombres de las 4 mujeres que decidieron morir juntas en el Alto de la Virgen hace varios años. Los jóvenes comenzaron la mañana recordando al muchacho que se colgó de una cruz para ver a Dios. Reconstruía qué era lo que pasaba en ese pueblo y descubría la presencia de iones negativos. O sea, Patricia es una investigadora que es capaz de llegar a unos detalles y ser capaz de consultar después una fuente viva de científicos o un archivo para constatar esos datos. Julio Lema llegó a una conclusión física y sociológica. Guarne estaba sometido a una ionización del ambiente producto de varias situaciones negativas no resueltas. La crisis de la familia, los problemas económicos, la incapacidad para aceptar las frustraciones y el encuentro tormentoso de las culturas rural y urbana en un mismo territorio habría producido una mezcla explosiva manifestada en la tristeza. Yo no sé si fueron 4 años, si fueron 5 años o cuánto fue, pero a mí me parece que Patricia estuvo siempre en La Hoja, que fueron 16 años de La Hoja. Después vino una relación muy bonita con Juan Fernando Espina y nos encontramos en un proyecto que luego se llamó Con el sudor de tu frente. Cuenta la historia de trabajadores, de gente de Medellín que hace un oficio, como obreros, maestros, costureras, modelos, taxistas. Y la más famosa puede ser una que le hizo a Natalia París, una entrevista, un perfil de ella, pero la mayoría son X, personajes que
que te cruzas todos los días de tu vida y que generalmente no nos detenemos a preguntarnos qué hay detrás. Como un rayo atravesó el poco trecho entre la 55 y el cruce con la 28. Por esa calle ancha y plana como casi todas las del barrio Antioquia, caminó tan rápido que quienes a esa hora disfrutaban del último sorbo de una botella no saben todavía si lo vieron pasar o lo imaginaron. Hubo un libro sobre oficios y trabajos en el que ya uno veía pues como una voz muy propia, que tenía una relación con los personajes de mucho respeto, además de ponerse como en el lugar de ellos. Entonces yo diría que escritura compasiva puede ser otra manera de definir el trabajo de Patricia. Sí hay un momento que es importante. Yo fui a Machuca cuando el ELN voló el oleoducto y se presentó ese incendio. Estuve allá muchos días para un periodista, como 5 noches. Y bueno, recogí testimonios, todas esas cosas. Yo volví a Medellín a tratar de procesar esa información y no la pude procesar hasta hoy. Es decir, la historia de Machuca yo no la escribí. Cuando volví, yo escuchaba las grabaciones, eso era en grabadora de tecla. Miriam, ¿cómo es tu familia? Yo escuchaba los testimonios de la gente y las personas que yo entrevisté hablaban en un tono muy extraño, parecían voces dramatizadas, no parecían voces espontáneas. La bulla de eso, la candela hacía bulla. Yo era cuando abro los ojos veo todo amarillo, como una luz amarilla. Yo hice un corto, pero yo creo en la luz. O sea, yo no lograba sacar 3 frases con hiladas de un personaje. Encontró con mucha gente quemada que les ayudaran, pero yo no podía ayudarles porque yo tenía que regar a la mía, y regar a la familia uno. Yo no podía porque había muchísimos. Entonces yo oía y oía y oía. Y por allá hay una persona que dice, es que yo no quiero hablar, yo quiero que los muertos hablen, que mis muertos hablen por mí. ¿Y cómo iba ella? Ella toda quemada, desnuda, toda quemada, con las meras bilachitos ahí. Ella no podía caminar. Ella no estaba, digamos, quemada en carne viva como mucha gente que botaba sangre, pero sí estaba pelada. Estaba enrollada de los pies, botada de los hielos, como si fuera un palo cuando bota la concha. Yo lo que deduje muy empíricamente es que las personas estaban en un estado de pánico, de shock nervioso y no eran entrevistables. Y nosotros las entrevistamos. Y si no eran entrevistables, no podés coger el relato que la persona dio y ponerlo en un periódico. Ese fracaso fue como una epifanía que uno podría decir en sentido negativo, porque bueno, no pudiste hacer lo que te tocaba hacer y un llamado de atención y un deslumbramiento frente a la incapacidad propia, porque uno cree que todo lo puede, que todo es capaz de hacerlo y resulta que frente a eso yo no fui capaz. Haciendo una metáfora, yo diría que Patricia en ese momento fue una víctima más de lo de Machuca, no sé. Y forzando un poco las palabras, yo diría, la guerra la machucó, la molió. Se me ocurrió o pensé que sería interesante saber cómo las personas que han sobrevivido a estos hechos tan horrorosos pueden contar por sí mismas sus historias, y quise hacer un proceso de escritura en el que fueran ellos quienes directamente escribieran su relato y que yo como periodista lo que hiciera ahí
fuera una especie de acompañamiento, de motivación, de apoyo, de que ellos sintieran que había una compañía para hacer ese trabajo. El casting fue un proceso muy difícil porque en ese momento muchas personas que habían sufrido situaciones de conflicto no asumían ni que eran víctimas ni que eran sobrevivientes. Un grupo de amigas del pueblo que también se desplazaron en esos días, en esa semana, nos dijeron que teníamos que declarar el desplazamiento. Entonces fuimos a la Defensoría del Pueblo, fuimos a Derechos Humanos. La ley de víctimas no estaba todavía en proceso de elaboración, no era una palabra que se aceptara en muchas poblaciones, no se entendía que eso tenía una dimensión moral y una dimensión legal, y que reconocer esa situación de haber sido vulnerado y de haber sido ofendido, de haber sido victimizado, le daba a quienes lo sufrieron un estatus distinto en la sociedad. Ya después nos llamaron que si quería participar en un grupo de personas que están desplazadas y víctimas de la violencia, que nos iban a dar unos talleres, que se iban a servir mucho, que íbamos a tener psicólogos, que nos iban a tratar muy bien, que nos iban a llevar a pasear, y sí, nos llevaban a fincas, lo pasamos muy bueno. Escribieron la mayoría a mano, todos escribieron a mano. La libreta de Ana, que lamentablemente no la tenemos aquí. Sí, vos la tenés. Es una libreta muy especial porque cada uno de nosotros tiene unas huellas y unos rasgos particulares para escribir. Casi todas las personas que contactamos en ese momento aceptaron hacer el ejercicio, y ellos pusieron la condición de que fuera fuera del barrio. Lo que teníamos nosotros que hacer era como ir a buscarlos un poco, como ir a contarles de este proyecto, una experiencia que para ellos era nueva, y de convencerlos, esto para qué nos va a servir. Más que el objetivo de un libro, el objetivo era un proceso en el que las personas pudieran de alguna manera contar su historia, hacer como una catarsis, pero esa catarsis hacerla también creativa. Y sin muchas exigencias, digamos que en el tipo de escritura, más bien liberar como esa capacidad de escritura de las personas para contar esas cosas que tenían allá trancadas, atascadas, que no las dejaban vivir, que necesitaban superar para poder seguir. Pero entonces, ¿cómo se traduce ese lenguaje para contárselo a la gente que no tiene tanta formación, sino contárselo, que lo entienda desde el señor de barrio hasta el intelectual? Bueno, yo creo que no hay fórmulas mágicas, y pienso que la memoria es como un laberinto, y es un laberinto muy enredado. Recuerdo mucho que Patricia en el primer taller acompañaba al grupo de mujeres. Después de que hicimos los talleres colectivos, ella se iba a las casas de ellas a revisar los textos, se tomaban el algo, hablaban de cosas de la vida. Aquí nací y aquí me voy a morir. Ya nos presentaron a Patricia, ya ella vino directamente hasta acá. Cuando Patricia vino acá, la casa era totalmente distinta. Yo digo que Patricia viniendo en este momento, ella no distingue la casa. La casa era un ranchito de bareque, teja de barro, más caída que parada. Patricia Nieto estaba ahí, ella apareció cuando ya fuimos a escribir este libro. Y este es mi libro, que llama 3 sucesos amargos, vea. Este libro narra la historia de una familia humilde, llena de sueños e ilusiones. Aquí están todos mis hijos, estaban chiquitos. Desde el mayor que me mataron, aquí tenía como 12 años. Entonces digamos que es una mamá
que ve, que sabe que a su hijo lo van a matar, que días antes le han dicho, están diciendo, hay un rumor de que lo van a matar. Este es él, unos días antes de que me lo mataran en la cama de él, en el cuarto de él. Estando todavía en el pueblo, el jefe de los paracos dijo que ese monito le caía muy mal. Cuando oí esos rumores, mi corazón se hinchó de dolor y mi alma se llenó de amargura. Mis ojos se volvieron un mar de lágrimas que salían de lo más profundo de mi alma. Y ella, digamos que sabe que va a suceder y no puede hacer nada para evitar eso y está presente cuando entran a la casa, se lo llevan. Ah, eso es algo muy horrible. Un desplazamiento, no se lo deseo a nadie. Donde uno deja a su familia, a sus hijos, no, todo. Un hijo en el cementerio, todo. Eso es muy, muy espantoso. El poder, el hambre y el hampa son tres cosas que vivimos en nuestro humilde hogar. Si fuera para escribir libros, habían como 7 más. Que de todas maneras fue como muy bonito, pero se lloró mucho. Nosotros todos, ¿cuál de todos lloramos más escribiendo este libro? Yo me sentí, ay no, qué dicha uno tener pues que haber escrito ese libro, no, que es una maravilla. Me sentí orgullosa de mí misma. Yo creo que lo que significó ese momento para mí, ese brinco, ese arco, no solo de tiempo, sino de mucho pensamiento entre Machuca y Jamás olvidaré tu nombre, fue como aceptar que había un universo de trabajo con las personas, un poco más lento, más paciente, en el que yo me sentía mucho mejor y que tenía que ver con la lentitud propia de los duelos. Era entender el tiempo de los otros. A las 5 la algarabía de los animales es insoportable en Caicedo. Azulejos, colibríes, gavilanes, guacharacas, pechirrojos, silgas, sinsontes, garrapateros, toches y turpiales producen música, mientras que el cielo pasa de negro a violeta, de violeta a rojo, de rojo a naranja, de naranja a azul mañanero. Y ahí entra ya Alicia, el personaje, ¿cierto? Todo entablado, todo entablado. Un polvero horrible. Cuando hice la primera comunión, mejor dicho, esto es una cosa lo más de fea. Estos son como borradores de las estructuras narrativas del texto de Caicedo. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, diría primera parte, retratos al amanecer. Y acá dice luego plantear el tema problemático, ¿cierto? Llanto en el Paraíso es un libro que recoge 3 historias. La primera historia reconstruye una toma guerrillera muy fuerte que destruyó el municipio de Caicedo y parte de un Vía Crucis, o sea, de una Semana Santa, y a través de la Semana Santa voy contando como los antecedentes del municipio y del conflicto en esa región para que llegara a presentarse un acontecimiento tan fuerte como esa toma guerrillera. La última cena, pues la gente a la intemperie, que esto pues es parte de lo que se cuenta en la crónica, ¿cierto? Como una comunidad católica vive estos momentos, ¿cierto? Aquí estoy yo, en la reportería. Amenazado por el peso de la plancha averiada que se balancea con el viento, un angelito de mármol encargado de acunar una concha de mar llena de agua bendita sigue atado a la columna que lo ha sostenido desde hace 70 años. Solo unos cuantos pasos adelante de la plancha amenazante, el pueblo de Caicedo reza bajo el agresivo sol del Viernes Santo.
Nosotros yo creo que no nos ha gustado nada fácil, en la medida en que no es que nos queramos complicar la vida, sino que sabemos que, pues que la vida fácil no te va a dar la información que vos requerís, ¿cierto? Es que tenemos esto y más tardecito, creo que es más o menos 2003 o 2004, hemos estado juntas haciendo un trabajo independiente, un trabajo que no nos pagan, que no vendemos, que no está, pues digamos, dirigido de afuera y que no solo nos acercó y nos ha acercado a temas difíciles, a temas muy complicados, sino que también nos ha acercado como cronista, fotógrafo y como amigas. Al final de todo esto, eso es lo que somos, muy buenas amigas. Decidimos, yo creo que de alguna manera asumir el reto, pero porque somos mujeres, periodistas comprometidas, con una responsabilidad de contar y de confrontar y de enfrentar a través de lo que hacemos, ¿cierto? A ver, hubo un trabajo que a nosotras nos convocó por un interés de ambas, un interés profesional, que es la búsqueda de las personas desaparecidas. Y en ese interés de buscar personajes que nos permitieran, a través de su trabajo cotidiano en la búsqueda de los desaparecidos, contar la ausencia y contar la desaparición, coincidimos en escoger unos casos, buscar esos casos, investigarlos. Porque ahí nos resuelve un problema de si contamos las dos historias de lo forense aparte o si contamos las historias de las búsquedas y de las víctimas en una. Yo creo que pues para nosotros no podemos deligar las dos cosas. La inquietud fue eso, o sea, ¿cómo esta familia puede tener este cuerpo? Entonces empezamos a hacer un seguimiento forense, pero en el camino nos encontramos que lo importante de la historia era quiénes habían detrás de ese cuerpo, que era la familia. La historia de familia, y nos conmovió mucho porque es que realmente es un drama muy grande, porque es que no es solo la ruptura familiar, sino la ruptura social. Romelia Muriel se ha refugiado en una apacible soledad. A ese lugar, que es casa y estado espiritual, ha llegado después de un largo trasegar. Un par de zapatos desconchados y 10 carpetas de cartón deshechas por el ir y venir son los restos materiales de su esfuerzo. Los otros, los que están metidos dentro de su cuerpo, salen en forma de palabras suaves y lentas. Romelia es madre de 9 hijos y ha perdido a 2. Con ella entablamos una relación también como de amistad, como de familia, de muchos años. Entonces a Romelia la acompañamos inclusive al entierro de los hijos, estuvimos en el entierro de los hijos, en las exhumaciones, en la entrega de los cuerpos, fuimos varias veces a su casa, San Roque, porque ella es desplazada de Ituango a San Roque, y se volvió pues una amiga, ¿cierto? Pues como de la familia. Hay varios personajes que ella ha entrevistado que han pasado años y siguen siendo amigos, personas que ella todavía tiene ahí como en el radar y que años después de alguna manera saben qué están haciendo, qué ha sido de sus vidas, no necesariamente para contactarlas de nuevo con un propósito periodístico o investigativo, sino también como personas valiosas que se han quedado de alguna manera en su vida. La inmersión, que es la técnica, la metodología del periodismo, dice hay que estar donde está él, hay que comer donde come él, hay que dormir donde duerme él, hay que escuchar la radio que él escucha, hay que arrullar a su bebé, hay que ir a su cementerio, hay que asistir a su boda, hay que ir a su procesión, hay que celebrar lo que él celebra. Eso solo se hace en el escenario donde el personaje despliega con mayor generosidad su personalidad. Y entonces un cronista como yo prefiere ir a ese lugar a hacerle las preguntas por teléfono.
O sea, yo en este disco tengo más relatos. Lo que hicimos fue meternos en el archivo de Natalia. Natalia tenía un archivo de 22, 25 años y decidimos entrar en ese archivo primero en el digital, que era el más fácil, y de ahí hacer una selección de fotos. Machuca, 18 de octubre de 1998. Pese a los 38 grados que soporta, marcha. Y allí vas tú, Cirineo, estropeado por el espanto. No cierras los ojos desde ayer, cuando presenciaste lo insoportable al alma humana. Tampoco has bebido porque no sientes la sed que seca de adentro hacia afuera. Caminas apenas, llevando al hombro a un muerto que no sabes quién es. Lo que logramos hacer fue invisibilizarnos nosotras para visibilizar nuestro trabajo, porque eso ha sido algo importante del trabajo de Patricia que hemos compartido las dos. Aquí para nosotras no, y para ella no es importante el nombre ni quién es quien lo hace, sino el otro y el relato. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho también que ella y yo podamos trabajar juntas. Este es el tema de Irma. Brisa de la selva y rayo que parte el sol, voz de huracán herido, risa de limón. Me dices que se detuvieron a mirar una mula muerta, pero no la entendieron como señal de peligro porque no le vieron heridas. Un rato después, y al no encontrar cogollos, decidieron regresar. Lo hicieron por el mismo camino. Tu madre tomó la orilla izquierda y tu papá y tú la derecha. Yo iba delante de mi papá y de repente sentí un fuerte golpe. Me vi en el suelo destrozada y le gritaba a mi mamá que me ayudara. Desde tu casa, Miguel y John, que jugaban con tierra, escucharon la explosión. Escribí, la canción del video, hay un video sobre Irma, la niña que perdió la pierna. Esa canción a mí me gusta mucho, me parece hermosa y como la musicalizaron también. Y lo que más me gusta es que Irma tiene esa canción como casi que su propia vitamina. Así como soy, así soy feliz. Brisa de la selva y rayo que parte el sol. Yo escribo historias cortas, historias cortas que han permitido que los creadores de la música las vuelvan canciones. Gota de cielo enfurecido y pluma de halcón. Por ejemplo, en el caso de los audiovisuales, ella los tenía ya muy elaborados los personajes, porque obviamente ella hizo parte también pues, de todo ese proceso de preproducción. Lo que yo también buscaba es respetar mucho el texto y buscarle la musicalidad dentro de la misma literatura que ella maneja, ¿cierto? Ella tiene una forma de escribir muy bonita y tiene también su ritmo, y es como tratar de encontrarle ese ritmo, esa musicalidad. Yo digo que son las mismas historias, solo que más corticas y que están como alimentadas por la virtuosidad de los músicos que las vuelven música, porque yo no soy música, no sé de música, no podría escribir en un pentagrama ninguna historia. Entonces yo las escribo en letras y ellos las vuelven canciones. En esa canción primero estuvo la letra y luego estuvo la música.
la letra es impresionante, ¿cierto? Pues también como que eso nos exigía darle como un estatus y una solemnidad también a lo musical y darle como un impacto, y creo que la canción quedó pues. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo, y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. El Centro Nacional nos invitó a hacer ese documental, a presentar una propuesta y hacer y luego una vez lo seleccionaron pues para que nosotros hiciéramos el guión y toda la producción y la entrega final pues de este documental. Yo creo que a eso se llegó porque llevábamos muchos años haciendo documentales, yo creo que más de 20 años trabajando en ese campo. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero, óigalo bien. Y sobre todo a mí me impresionó mucho la forma en que ella logró recoger testimonios de nuestra guerra, esta guerra tan cruel, tan larga. El papel de la memoria es todo. El papel de la memoria es, no pasarán, es decir, no lograrán, por más que lo intenten, hacer borrón para que digamos que aquí no pasó nada. No pasarán. Y el periodismo serio, responsable, el periodismo que de verdad se toma en serio, es un periodismo lleno de memoria, pero de memoria descriptiva, de memoria que es capaz de revivir los asuntos hasta volverles a dar una vida propia. El Bautista. Sobre la mesa de la morgue todos somos iguales, dice Jorge Pareja, forense que durante una década examinó a todos los muertos de Puerto Berrío, pero los cuerpos desconocidos son sin duda los más silentes y sombríos. Nadie habla ni pregunta por ellos. Solo sus carnes desgarradas, tendidas sobre el mesón, pueden ayudar a saber si era hombre o mujer, joven o anciano, alto o bajo, grueso o delgado, negro o indígena. Las vidas de nosotros están finamente trazadas por la muerte, en el sentido de que siempre estamos buscando algo en nosotras perdidas, no hemos podido entender qué está perdido en nosotros, que lo buscamos en nosotros, en los desaparecidos. Creo que Patricia de muchas maneras ha sabido dar un ejemplo o marcar una pauta en lo que es realmente importante y a pesar de todo lo que le ha costado a ella, porque ella, uno la ve callada y uno ve que no toma protagonismo en el mundo del periodismo, pero Patricia también se ha tragado en silencio todos esos testimonios, todo ese dolor. Muchas veces cuando los testimonios se demoran tanto tiempo en salir o esos textos, que ella se demora tanto a veces en escribir, cuando ella está callada es porque está rumiando ese dolor, y ese dolor le ha costado silencios muy largos, soledades que a veces ella misma ha elegido. Las grandes historias dejan una cosa que se llama como la catarsis, o sea, el poder convertir el dolor en un sentimiento colectivo, en un sentimiento incluso
que nos acerca más a la comprensión, a la solidaridad, a abrazarnos en el dolor, que a vengarnos, que a llenarnos de odio. A mí me alegra muchísimo que todo eso que ha hecho Patricia desde la vocación, la convicción, la generosidad, pues pueda llegar y se conozca por mucha gente. Creo que independiente que sea periodista y que sea muy buena en lo que hace, son como esos seres humanos que uno agradece que existen, ¿cierto? Ella es un ser bueno, es un ser muy bueno. Aparte pues en lo periodístico, en su forma personal es una persona maravillosa, pues que yo creo que la vida le tiene que estar destinada a cosas muy bonitas. Ahí estoy tomando las palabras de mi hija, que en estos días me dijo algo así: mamá, es que Patricia todo lo que hace es emprender proyectos nobles. Y yo creo que la nobleza es un adjetivo que describe muy bien a Patricia. Quisiera, en nombre de las compañeras, decirle que es una persona que ha plasmado huellas significativas en la vida de muchas personas. De estas personas que son golpeadas por los conflictos sociales y a quienes se acerca con su sencillez y humildad y nobleza, que la queremos mucho y la que recordamos mucho, y queremos algún día nos podamos encontrar después de que pase todo esto. No, Patricia es un documental, de principio a fin, desde que inició su trabajo en la universidad. Luego se mete a los medios, comprende lo duro que es este oficio dentro de los medios, huye de los medios y sigue haciendo periodismo en lo que ella sabe hacer. Es decir, por favor, hay que sacarla de donde esté, descubrirla, nombrarla, hacer que muchos otros la lean, le pregunten, la abracen, la quieran, la busquen. Patricia se lo merece todo. Creo que ese trabajo a mí me hace bien que terminarlo, que también me dignifica a mí en un oficio que yo escogí. Esa es una razón. Y la otra yo creo que es un poco más ética y tiene que ver con que, por un lado, yo pienso que esas historias hay que contarlas, no hay que silenciarlas, y que hay que contarlas de la manera más bella posible, para que puedan servir de luz y no de oscuridad.
Pues sí que este fue el documental, el estreno, acabamos de presenciar el estreno del documental Patricia Nieto, Escritura a Fuego Lento. Les voy a presentar entonces, los dejo con Jenny Giraldo García, directora de Mujeres Confiar, quien va a introducir esta charla que terminará de completar este evento de estreno. Jenny, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Muchas gracias a Patricia por habernos permitido entrar en su casa, en sus historias, por habernos abierto sus archivos, sus álbumes. Fue para nosotros y nosotras un trabajo muy encantador, muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Este es el cuarto documental que hace Mujeres Confiar. Yo quiero invitarles muy especialmente a que sigan estas historias de mujeres que con su trabajo transforman esos territorios a los que pertenecen, esas comunidades con las que trabajan. Antes de Patricia Nieto contamos algo de la vida de Patricia Ariza, y antes de ella María Tila Uribe, y antes de ella Aurita López, que fue la mujer que nos abrió estas puertas de Mujeres Confiar. Entonces en mujeresconfiar.com están todos los documentales y pronto va a estar el de Patricia. Y además, que seguramente les gustó, porque si se quedaron hasta el final, pues fue que les gustó, le pueden contar a la gente que el 10 de octubre, que es un domingo a las 6 de la tarde, en simultánea, en Teleantioquia y en Canal Capital, van a poder ver también este documental. Esperamos que estas historias y que esta historia de Patricia pues llegue a muchísimas personas. Entonces voy a invitarla a ella, a Natalia Botero. No vamos a hacer mayores presentaciones porque creo que ya vieron mucho de lo que ellas son, así que una hoja de vida aquí en este momento no tiene mucho sentido. Patricia, bienvenida. Y gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias Patricia y Natalia, y bueno, que disfrutemos este ratico de conversación y al final nos vemos allá afuera también para que brindemos con ellas. Bueno, muchas gracias. Natalia. No sé por qué siempre me pone lo más difícil a mí. Bueno, pues si bien todos y Patricia expresó un poco como su ser y su sentir, y yo creo que el documental, si bien narra muchas cosas y la narra ella y nos narra la vida de muchos y también cómo se puede hacer un periodismo con sentido, profundo, turbulento también dentro del ser mismo y dentro de lo que significa narrar las historias de tristeza y dolor de este país y también de gloria y de sobrevivencia. Patricia, creo que pues hay mucho que descubrir en ella, ¿cierto? Y creo que nos falta mucho porque ella nos brinda y nos pueda dar. Para mí es un papel muy difícil el que estoy jugando acá porque soy la amiga también, soy la periodista, fotógrafa que la ha acompañado en muchas cosas y con las que nos hemos encontrado en el camino. Pero hay algo que yo he aprendido de ella y ha sido el hacer silenciosamente y con la paciencia que requiere el buen periodismo y con la esperanza no solo de que uno pueda llegar a un fin de lograr lo que está buscando, sino de que lo que está haciendo va a tener un buen sentido del hacer. Entonces, pues a Patri yo quisiera como que nos contara y que me contara a mí, porque yo creo que esta es como una conversación que yo quiero tener con ella en voz alta con ustedes, y es porque hay que preocuparse por esa cotidianidad, por lo sencillo que realmente todos lo vivimos, pero que no muchos lo vemos. O sea, ¿por qué preocuparnos a qué hora se levanta la señora, cómo prepara el café, cómo es su dolor, si lo siente en el corazón o en los pies? Que es del diario vivir, del acontecer, y que realmente lo que hace que la historia tenga esa identificación con uno y que uno tenga tanta proximidad con ella. O sea,
¿por qué hay que preocuparse por eso? Bueno, Natalia, muchas gracias por estar en este momento acompañándome y quiero agradecer después a todos por estar aquí. Creo que ese es un gesto muy noble de parte de ustedes hacia nosotras y hasta este trabajo que hemos hecho. Natalia, estás haciendo una pregunta que es muy importante porque creo que ocuparse de lo que podemos en primer momento denominar los detalles, ocuparse de los detalles es lo que genera, ayuda a construir el significado profundo de las historias. Ustedes saben que las noticias o las informaciones que se construyen de una manera rápida, ágil, para que digamos, el sistema informativo de una comunidad se mueva, contesta, da respuestas a asuntos muy gruesos, qué pasó, dónde pasó y demás. Pero creo que uno de los compromisos del cronista, es decir, de quien dentro del periodismo decide contar historias, es ocuparse de a quién le pasó. Ya no solo qué pasó, a qué horas pasó, dónde, por qué, en qué circunstancias, sino a quién le pasó. Y esa pregunta que es posible que un periodista conteste con un nombre y un apellido, le pasó a Pedro Pérez, ¿cierto? En muchas historias se resuelva con 2 palabras, pero en la crónica o en el periodismo que narra, esa es una pregunta profundísima, porque se está cuestionando por digamos, la catadura humana del personaje con el que está compartiendo o con quien está construyendo esa historia. Entonces, así como el fotógrafo, y ahí me perdonas que me meta en ese terreno, pero el fotógrafo mira y a través del lente retrata los zapatos, los cordones, cómo se amarra la blusa a la mujer, la fotografía del peinado, el cronista que no va a tomar una foto en la imagen, pero que la va a tomar en un texto, pone el ojo en esos detalles porque son los que le ayudan a construir una identidad del personaje. Entonces no son menores los detalles, la cotidianidad. Cuando vos preguntás qué desayuna, a qué hora desayuna, por qué desayuna eso, uno está tratando de entrar en el corazón de esa persona para conocerla mejor. Y esos son los detalles que ayudan a construir ese perfil o esa foto escrita del personaje. ¿Y por qué la mujer? Porque si bien hay una presencia, o sea, como del ser de la humanidad en general, pues en las historias tuyas y en ese caminar, la mujer ha sido como ese pilar de las historias, ha sido también como la que te ha acompañado también en tu caminar, porque no es solo las mujeres de las historias que tú narras, es también como una mujer como María Teresa Uribe, que es una académica, tu profesora, de quienes aprendiste tanto, Juana María Cano, o es tu mamá, es tus hermanas, tus sobrinos. O sea, ¿por qué la mujer marca como ese camino en tu vida y por qué es tan importante darle voz a la mujer? Yo pienso que, o sea, yo tengo que decir que en las historias que yo he escrito o que he investigado hay una presencia de las mujeres con mayor protagonismo, si se quiere, pero no es una decisión que yo tomé ni es un camino por el que yo opté en algún momento hace 20 o 25 años y que hubiese dicho yo quiero la mirada femenina de la guerra. No, eso no es así, no, y haría mal o sería una falsedad decirlo. Yo creo que lo que ocurren varias cosas. Una, que las mujeres en un momento del conflicto armado eran las que estaban en casa. Es decir, cuando nosotros vamos a buscar las historias
hacer una reportería, visitamos una vereda donde acaba de ocurrir un hecho violento, generalmente quienes están ahí son ellas, porque los hombres o están en la guerra o fueron secuestrados o han sido pues raptados, están desaparecidos o están muertos. Digamos que hubo un momento en que la fuente, por decirlo de manera así muy técnica, eran las mujeres. Luego vimos pues como las mujeres entran también a ser víctimas de manera corporal en la guerra. La otra razón es que las mujeres estamos más, al parecer, estamos más dotadas para hablar, conversar de los asuntos de la violencia, puertas adentro, es decir, la violencia, no solo la violencia que ejerce el actor armado en un momento en el que comete una masacre, sino lo que la violencia ejercida le imprime a esa familia, a los niños sobrevivientes, a la mujer, cómo eso transforma la vida, es decir, cómo del momento exacto del hecho violento a lo que sigue para esa familia, son las mujeres las que, creo yo, por esta experiencia, estamos más dotadas para hablar, hablamos con mayor facilidad. Las mujeres como que ponen el corazón en el cuidado, y el cuidado para nosotras pasa por compartir el dolor con la vecina, con la maestra, con la enfermera, mientras que los hombres, esto lo digo desde lo que he visto, no quiero generalizar, los hombres son más cerrados, hay una mayor dificultad para que cuenten lo que pasa adentro, o sea, te pueden contar el asesinato, pero luego cómo ese asesinato destroza la vida de la familia, pero no perder la casa, no perder el carro, sino profundamente. Creo que a los hombres les cuesta más entrar en confianza para abrir ese tipo de sentimientos. Y también creo que es notorio que en todos los procesos de víctimas, de memoria, en los talleres, en los procesos que no son la reportería corriente, sino donde hay un proceso largo, las mujeres están más dispuestas a ir a la biblioteca, a hacer el dibujo, a tejer, a hacer la foto de la amiga, a involucrar a los niños en el proceso de relatar. Las mujeres se dan ese tiempo, mientras que los hombres en general son, digamos, menos, es más difícil hacerlos que se incluyan en estos procesos. Entonces yo creo que sí hay en los relatos de la violencia colombiana un predominante protagonismo de la voz femenina. La voz masculina ha aparecido en otros momentos para contar la guerra, o sea, cuentan desde la guerra, desde la acción bélica, mientras que las mujeres cuentan desde la resistencia o la sobrevivencia. Porque también a veces el hombre cree que está perdiendo el tiempo. Si se invierte como ese tiempo para pensarse, para transitar el dolor, para... Sí, sabes que yo creo que es que los hombres tienen una carga muy grande y los hombres en esta sociedad están como formados, educados para proveer, para defender a la familia, para hacer defender la finca y la propiedad. O sea, esa figura todavía del hombre protector y proveedor. Y yo creo que cuando por actos de guerra, por situaciones de guerra, el hombre deja de proveer porque pierde el ganado, pierde la tierra o sufre físicamente y no puede ser el defensor de esa familia, eso para los hombres de nuestra sociedad es un golpe moral muy fuerte, y creo que ese es un hecho que hay que entender, que hay que comprender, y que también debería haber una gran movilización de las organizaciones y de la atención pública de salud para acompañar a los hombres en esto que también es una derrota moral para ellos.
Patri, yo siempre que he caminado con vos y cuando nos pensamos como en las historias de que hay que contar, en esas historias que hay que hacer visibles, siempre también hemos conversado y siempre he escuchado de vos que hay que darles como ese tiempo también, y como lo decías, y como lo que te pasó también en Machuca, que hay momentos donde uno tiene que parar, no solo por uno mismo, sino también por el otro. Y nos pasó en una oportunidad a las dos juntas en el Chocó, y nos ha pasado en muchos momentos. Cuando vos tenés que tomar la decisión de parar, ¿sentís frustración? ¿Sentís que es necesario o que es una deuda que hay que saldar en el tiempo, o que eso puede quedar así también? O sea, porque yo creo que esas son las cuestiones que uno como periodista, pero como persona también y como un ser que ha estado en este camino, pues se hace, pero que también se cuestione y se reflexiona, ¿cierto? ¿Sentís que hay deudas que no hay que saldarlas, o hay deudas que hay que sanarlas, que hay que saldarlas? Yo creo que hay pendientes, ¿cierto? Y vos lo sabés, hay pendientes, pero eso no quiere decir que se tengan que como pagar o cumplir de la manera que originalmente se propuso. Por ejemplo, el caso de Machuca, que es un lugar que ya el documental contó lo que pasó, y me pareció muy importante escuchar las voces que estaban en esos casetes viejos que recuperamos para este documental, porque fue como reafirmar que la razón por la que yo no escribí eso hace más de 20 años, si me traslado a ese momento, sigue siendo válida. Es decir, ahora que los oía y recordaba un poquito, estoy tranquila de que lo que decidí hace tantos años debía hacerlo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo contar esa historia hoy, ¿cierto? Esa es una pregunta. Ha pasado mucho tiempo para esa comunidad, mucho tiempo para mí, que puedo ver esa realidad hoy de otra manera. También hay que reconocer que en todos estos años muchos otros la han contado, o sea, que tampoco es que si yo no la cuento se quedó perdida en la oscuridad, no, ya alguien la contó, otro colega, un cineasta, un sociólogo, la misma comunidad que hizo su memorial y su proceso de memoria. Es decir, también como situarse en que yo también puedo decir que no lo hago, también reconocer que hay otras personas que lo hacen, es decir, que uno no es indispensable, y que fue un emprendimiento que no fructificó de la manera que yo hubiera querido, como a tantos profesionales iguales a nosotras en otras áreas de la vida profesional. Los proyectos a veces no salen, ¿cierto? El arquitecto a veces le toca dejar una casa empezada, ¿cierto? También es como ver que uno es igual a otros y que también hay que suspender ciertos procesos. Hay otras situaciones en las que yo creo que el tiempo, el proceso de paz, ¿cierto? Va dando un aire para que haya historias que ahora sí se puedan contar, ¿cierto? Porque bajó la intensidad de ciertas situaciones duras para la gente, porque de hecho algunas personas llaman a decir, bueno, ahora sí la podemos terminar, ¿cierto? Pero también hay como que leerse en el momento en que uno está, y qué contaría hoy, cómo lo contaría, sin necesidad de echarse como una culpa y decir yo debo algo, no se debe nada, en el sentido de pagar una deuda, pero sí yo sé y tengo muy claro que hay muchas cosas por contar en Colombia, y que ojalá mucha gente empiece a hacerlo. Ahora que hablas de memoria, una de las cosas que yo creo que pues puede sonar muy atrevido, pero que yo estoy segura que el país
debe de alguna manera en el pasado de la historia de lo que se ha hecho frente a los procesos de memoria y en el periodismo tiene que ver mucho con la propuesta que vos hiciste con los talleres. Yo creo que cuando yo conocí los talleres de los libros y de estar trabajando con las víctimas y esto, se empezó como a pensar la memoria desde el ciudadano de a pie, de aquel que sufría la violencia, el conflicto, y tenés como en el camino el proceso de la construcción de memoria, la historia de vida de los otros, yo creo que ya muy bien, como no muy bien diseñada, sino como muy bien encaminada hacia dónde se quiere llevar y cuál es el propósito. Y en ese camino, pues obviamente yo no te puedo abstraer a vos como periodista, ¿cierto? De esa construcción de la memoria. Entonces, ¿cómo es construir la historia de memoria tuya de tu trabajo? O sea, porque vos como periodista ayudas a facilitar la construcción de la memoria de los otros. Y cuando hablamos de la memoria es no la memoria que nosotros hacemos de los otros, sino cómo los otros los ayudamos a transitar en la producción de su memoria. ¿Cómo vos vas a transitar las propias memorias tuyas? No sé, o sea, a ver. Ahora está en auge el género de la autoficción, ¿cierto? Que es una literatura muy bella, porque es una literatura muy, o sea, son testimonios y relatos autorreferenciales, pero la gente se suelta y hace ficción. Y hay pues digamos que hay libros muy bonitos y muy brillantes, y las personas reflexionan sobre su infancia, sobre sus traumas, sobre las decisiones que tomaron en la vida, yo digo que con sinceridad, con un poquito de fantasía que es necesaria en la literatura, con humor, son capaces de hacer ironía de su propia vida, ¿cierto? Y ese es un camino. Lo que pasa es que yo no siento pues que ese sea un camino que yo pueda abordar ahora, ¿cierto? Yo creo que sí hay un recorrido, o sea, desde los libros de víctimas, los 3 libros blancos que llamaron a hoy, pues hay un trabajo que no solo hice yo, porque eso lo hice con los que eran mis alumnos en ese momento y hoy soy mis colegas, y los que están por aquí, que son los que tienen en este momento el proyecto de memoria en sus manos. Entonces yo creo que eso se escribirá y no, yo no sé, Nata, o sea, si ¿me invitas? ¿Me invitas a tomarte fotos? Bueno, sí, yo te invito. Pero no sé, yo creo que sí debe haber un proyecto de memorias del periodismo, y Víctor lo sabe, y los muchachos de Hacemos Memoria lo saben, un proyecto para muy en el camino de lo que estaba contando José Guillermo Palacio y lo que estaba contando Donaldo, de esos momentos, de esos cubrimientos, de lo que aprendimos en ese momento. Y creo que por ese camino de hacer periodismo con los periodistas podemos responder esa pregunta, ¿cierto? Y yo podría participar ahí, pero creo que en un relato más polifónico, colectivo, en el que hablemos como de una generación que le tocó, eso no lo elegimos, eso era esta ciudad y no había otra opción. Bueno, y otra cosa que es muy noble de Patricia, y es que a ella le encanta emprender batallas, ganar como esos pequeños espacios que se vuelven esos grandes momentos y espacios para delegárselos a otros. O sea, a ella le encanta montar un proyecto, ponerlo a rodar, darle su carácter, como el proyecto de Hacemos Memoria, y decirle: aquí les entrego este hijo, estos son tus hijos, y se los entregas a otros, y haces que eso crezca y crezca. O sea, yo tengo esa gran admiración por vos en eso. O sea, vos no te quedás con nada, porque lo que vos haces, tenés, producís, compartís y pensás, no es tuyo, es de todos y es para los otros. Entonces, ¿por qué tantas dávidas con todo el mundo? ¿Por qué darle todo a los otros? O sea, ¿por qué? Me está regañando.
¿Por qué no te guardas nada para vos? A ver. No, ve, yo creo que es que este es un tema tan duro. O sea, trabajar este tema es tan duro que uno no puede solo. Pues es no creas que es pura generosidad, es protección. Es protección, o sea, esto no se hace de a uno. Y aquí que están los chicos de Hacemos Memoria lo saben, o sea, yo les delego y cada vez más porque es una manera de yo estar un poco más tranquila también. Si yo tuviera que enfrentar y hacer todo lo que este equipo hace, pues eso es imposible. Entonces yo creo que es autoprotección, saber que hay unas personas con la suficiente madurez, responsabilidad, pasión, compromiso y formación y que hacen las cosas a su modo, bien hechas, pero que ya ruedan, o sea que, y yo participo y voy a cosas importantes, pero digamos que la cotidianidad creo que ahogaría un proyecto de estos si 2 o 3 personas hacen todo. Ok. Bueno, y yo creo que para terminar, ay, es que muy bueno conversar acá, sí. Siempre lo hacemos en el sofá de la casa de ella o en una manguita con tinto, aquí con vino, bueno. No, para terminar, Patricia, yo creo que a mí me gustaría escuchar, y yo creo que todos también quisiéramos escuchar esto, cómo, y es algo de lo que siempre hemos hablado, de lo que nos ha dolido también, de lo que nos hemos tenido como que resguardar un poco, protegernos, inclusive entre las dos un poco, qué es ser periodista mujer en un país como Colombia y cómo es escribir y narrar las historias de vida desde el periodismo como mujer, o sea, ese lugar de enunciación tuyo como mujer. Sí, hace días me pidieron que escribiera un artículo, como un relato autobiográfico de la primera etapa, ¿cierto? Y yo empecé a escribir ese relato del primer muerto que vi. Y reconstruí esa escena en la que el jefe de redacción me manda al centro de documentación, donde un periodista más experimentado, yo creo que esperaban que este señor me orientara y me dijera, bueno, aquí toca ver la muerte de frente y te voy a recomendar estas 5 cosas para eso. Y este señor me dijo, o sea, esto es así, aquí vemos muertos y esto es así. Y yo creo que si hubiera sido a un hombre no lo hubiera contestado así, ¿cierto? Yo creo que ese fue la primera señal. Yo creo que si fuera un hombre y hubiera dicho, vení, vamos a la tienda a la esquina y tomémonos un aguardiente y hablemos. Pero como yo era mujer y era muy, muy joven, mi hija, usted verá, lo toma o lo deja, pero pues no hubo y en esa época en los periódicos no había psicólogos, ni apoyo al apoyo, ni ningún tipo de protección en eso. Entonces, yo creo que fue difícil desde ahí. Dificultades de movilizarse en ciertos territorios cuando uno es mujer, que es por supuesto una vulnerabilidad mayor, y eso no tiene que ver con la edad, porque seguimos viviendo ese tipo de presiones. En general con honradas excepciones, pero en general las mujeres hablamos más pasito, exigimos menos. Entonces también en esa batalla a los hombres les pagaban más, yo no sé ahora en los medios, tenían más, digamos, más condiciones para hacer su trabajo. Por otro lado también se consideraba que uno no podía ir a ciertos lugares o a cubrir ciertas cosas porque era mujer, no porque, o sea, a los hombres los privilegiaban para ir a ciertas misiones, ¿cierto? Y me imagino que para vos como reportera gráfica, donde el número de profesionales disponibles es menor, entonces una mujer en un grupo más pequeño pues sufre todavía más esas cosas. Pero yo creo que, bueno, y entonces nos ponían a hacer las notas sociales, pero no las sociales de moda o eso, sino
la jornada de caridad, la jornada de vacunación, la campaña del Instituto de Bienestar Familiar, o sea, vaya y cubra esas cosas institucionales, medio suavecitas, como si nos pusieran en esa, yo a veces pienso que es como un gran muro, una barrera, una muralla, y nos dejaban un huequito para mirar la realidad por ahí, por la caridad, la Secretaría de Bienestar Social, no la de gobierno, ese tipo de, muchas cosas de la cultura las cubrían las mujeres. Pero yo creo que esa endijita o esa ventanita es bonita, porque si uno sabe mirar por ahí, se mete, ¿cierto? Y encuentra lo que se oculta en la superficialidad de esas cosas. Yo espero que hoy las condiciones para las mujeres hayan cambiado. Yo no sé vos qué decís de eso. A ver. Pues no mucho. Se han abierto, pero considero que siempre sigue habiendo como unas categorías y como unas miradas, ¿cierto? Que es más difícil abrir el paso de esa rendija para una mujer, y hay más, se hunde más el dedo más fácil cuando está en voz de la mujer que en voz del hombre, o sea, sigue siendo igual de difícil. O sea, la equivocación de una reportera mujer la cobran más caro que cuando... Mil veces, y no la perdonan. Porque es que usted no hizo lo que hizo él. Entonces, no ha cambiado mucho realmente. No ha cambiado mucho. Bueno, esperemos que... No seremos nosotras. No vamos a ser nosotras. Dejémosle la responsabilidad de eso a las estudiantes. Que hay muy buenas también, ¿cierto? Haciendo el camino. Sí, bueno. Bueno, yo creo que ya empezamos a disvariar. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por este compartir tan maravilloso. Por supuesto, a las entidades que hacen posible no solo este encuentro, sino en general la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, el Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Y gracias infinitas a ustedes por hacer parte de esta, la ciudad de los libros, de esta 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que ya este fin de semana llega a su fin. Entonces la invitación es a que no se pierdan nada y descarguen la aplicación para que sigan pendientes de toda la programación que se desarrollará sábado y domingo. Aquí, ahorita a las 7 de la noche tendremos la charla Instantáneas del Incendio, imágenes del fin del mundo en distopías latinoamericanas. Y mientras tanto, la invitación de Mujeres Confiar es a que pasen allí atrás del escenario, pues del auditorio, para brindar con nuestras invitadas por este gran estreno del documental. Feliz noche para todos.